Poco a poco los periodistas formados en las filas de NSTV fueron reconocidos no solo por las comunidades, sino también por organismos públicos y privados. Noticias les habla Santiago de León. 25.000 millones de bolívares adicionales podrían ingresar al estado Zulia de ser aprobado el proyecto de ley de asignaciones para estados mineros y petroleros propuesto por el bloque parlamentario zuliano ante el Congreso de la República. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a la entrevista estelar de Plataforma Digital M. Hoy es una ocasión especial, no es el Día del Locutor, pero tenemos una figura sobresaliente de la comunicación social, un narrador de noticias excelente de por vida, más de 23 años narrando NS Noticias y Noti 11, que ahora, bueno, tengo yo el compromiso de tratar de llevar algo como lo hace Santiago de León, presentador de televisión, locutor, maestro de ceremonia y un incansable comunicador social, un gran ser humano y una persona que nos va hoy a enseñar un poco el arte de la oratoria, de la locución y de mantener siempre la calma ante un evento, cualquiera que sea, y el eterno caballero de la elegancia también, Santiago de León. Bienvenido, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están ustedes? Muchas gracias. Les habla Santiago de León. Sí, soy comunicador social, egresado de la Universidad Católica Cecilio Acosta. Soy locutor con el número 17.986, expedido por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones para aquel momento. Pero antes de todo eso, fui TSU o soy TSU en agro, algo que no tiene que ver con la comunicación, pero esa fue mi primera carrera que estudié como profesional. ¿Qué pasó aquí? Bueno, siempre me ha gustado la comunicación desde muy niño. Yo cuando estaba muy pequeñito me gustaba leer todo lo que me caía en mis manos, me gustaba leerlo. Porque una cosa es leer para uno y otra cosa es leer en voz alta. Entonces ahí cuando empiezas a conocer cuál es la caída, cómo debe ser, cómo se escucha mejor, y por allí fui encaminándome. Santiago, me comentaba fuera de cámara que tu mamá fue tu manager, tu productora, tu maestra, quien te enseñó y quien te llevó al mundo de la locución, de la comunicación. ¿Cómo se llamaba ella y qué podemos decir de ella? Elenita. Mi mamá de nombre es Rosa Elena, ¿no? Mira cómo es la coincidencia. Mi esposa se llama Rosa Elena y yo no sé, me la busqué con el mismo nombre de mi mamá. Mi madrecita, que la conocían como la señora Elena, ella desde muy pequeñito que estaba yo, ella desde que estábamos en la calle, ella siempre me decía, Santiago, ¿qué dice en el letrero? Y yo trataba de leer todos los anuncios. Entonces, pero así no se dice, ¿cómo se dice? Entonces yo lo repetía y lo decía y era cómodo para mí leer todo. Mira, ¿qué dice aquí? Entonces me ponía como en práctica y eso me gustaba. En mi carrera como estudiante de la escuela básica, en el 4º grado, me recuerdo, la maestra tenía una obra teatral. Yo estaba loco por ser protagonista o participar de alguna manera en ella. Cuando ella dice, bueno, estos van a ser los que van a estar en la obra. Fulanito de tal va a ser el príncipe, sultanita va a ser la reina, en fin, todo. Y el narrador de la historia va a ser Santiago. Y yo, narrador, ¿y por qué yo? ¿Y por qué me escogen a mí? No, tú lo haces bien leyendo. Bueno, efectivamente, como que me vio en mi futuro. Yo tenía 8 años, escasos 9 años, en ese grado número 4. Leí la historia, quedó perfecto, leí muy bien. Yo dije, caramba, leo bien. Por ahí estoy encaminado. Santiago, la voz. Tu voz tan poderosa, extraordinaria, característica, una voz tan calmada, tan ecuánime, la voz de un caballero, una voz masculina con presencia, pero también con calma, que transmite, que irradia tranquilidad, calma, te lo decía fuera de cámara. ¿Cómo lograr eso? Porque en una vida moderna, en un contexto en el que todo es tan rápido, todo es contra el tiempo, contra el reloj, ¿cómo Santiago de León, y es algo que decía que te admiro siempre, desde que era pasante de Canal 11 y te miraba,
te admiraba en el noticiero con esa calma, con esa parsimonia que hace un programa en vivo que tiene tanta presión y tantos contratiempos, como sabe. ¿Cómo logra Santiago de León esa voz? ¿Fue educada por Rosalena, por tu mamá, o fue perfilada ya en la adolescencia cuando ya a los caballeros nos cambia la voz? Sí, si supieras que en un tiempo fui hasta cantante. Teníamos una agrupación de música juvenil, y a mí lo que me gustaba no era cantar, sino era animar. Entonces estaba todo configurado. Sí, parece mentira. Estaba encaminado en lo que iba a ser yo. Entonces esa voz fue educándose y fue preparándose. Al estar leyendo tantas cosas que me caían en mis manos, yo compraba todos los diarios, porque en ese momento eran los diarios en papel, ¿verdad? Entonces compraba los de Caracas, compraba los de aquí, los de esta región, y todo lo trataba de leer en voz alta. ¿Y qué sucede con esto? Que la práctica diaria te hace que tú escuches tu voz. Entonces, ¿cómo se siente? O sea, ¿cómo le cae al que nos está escuchando? ¿Se le parece bien o es un poquito gritona o estoy haciendo algo mal? Entonces, esa práctica diaria es lo que hace que uno mejore en esto, sin duda. Para estudiantes de comunicación social que nos están viendo de Maracaibo, de Venezuela, de América, porque Plataforma Digital M, sabes que te conecta al mundo y llegamos a otros países gracias a la plataforma digital YouTube. ¿Qué recomendaciones, qué consejos nos puede dar Santiago de León, que yo sé que es un hombre muy virtuoso, muy brillante, pero también muy humilde, muy cercano, y te agradecemos, Santiago, esa disposición? Pero en 35 años de carrera, que se dicen fácil y rápido, 35 años, pero han sido casi 4 décadas que Santiago de León ha estado en las pantallas, en la radio, en los medios. Siempre es una voz, es una marca, es una imagen, un talento importantísimo para nosotros, y que además hemos crecido viéndote, hemos crecido contigo y te sentimos como parte de nuestra familia. O sea, Santiago, uno lo siente como un hermano, como un pana, como un amigo. Si supieras que desde el inicio de mi carrera como locutor, entro al Canal 11 porque eso fue inmediato. Obtengo mi certificado de locución, muy anhelado en mí. Ya yo era TSU, no estudiaba comunicación social para ese momento. Entré al Canal 11 del Zulia, a NC Televisión. Hice un casting gigantesco. No entré en ese casting para ser narrador de noticias, pero entonces el Canal 11 necesitaba una voz en off. Esa voz en off, yo dije, ese soy yo. Me hacen la prueba, que hice otro casting entre locutores, y me dicen, tú eres el otro. Vas a trabajar acá como en locutor en off. Entonces yo leía algunas homilías, algunas cosas que me daban allí mismo en el control maestro, para decir, después de finalizado un programa, y comenzar el otro programa. Entonces yo decía, por ejemplo, NC Televisión presentó Catacumba, no sé, algo así. A continuación, el programa de Argenis D'Arienzo, con el licenciado Argenis D'Arienzo. Por ejemplo, era la voz mía. Era la despedida de un programa, la presentación del otro, en off. Algunas veces me tocaba decir, esta presentación es en nombre de... Entonces tenía que decir los eslogan. Las fotos publicitarias. Exacto, en vivo, todo era en vivo. En una oportunidad me dicen que yo sirvo para hacer comerciales. Yo me presto para eso. Entonces empecé a hacer modelaje de comerciales de televisión, siendo el locutor en off del Canal 11. Una de esas pautas publicitarias la vio Monseñor Gustavo Candoya Marte, y él le preguntó a alguien, mira, ¿de dónde salió ese muchacho? Entonces, ese muchacho trabaja acá, es de aquí, no puede ser. ¿Dónde? Ese es el del control maestro, la voz en off. Ah, ese, voy a ver. Fue para donde estaba yo, hice mi despedida y mi presentación del siguiente programa, totalmente nervioso porque estaba el padre Ocando allí. La presión que confía el padre. Sí, entonces
después de eso me llama, ven acá. Mira, ¿tú serías capaz de narrar el noticiero de acá de nuestro canal? Y yo, claro. ¿Sabes leer? Y yo, bueno, yo creo que sí. Muy bien. Entonces, bueno, yo creo que sí. Y así entonces búscate un traje, me busco un traje prestado, me lo busqué y me senté al otro día a hacer un noticiero y a partir de allí, bueno, no dejé de ser el noticiero estelar. Santiago, esa ocasión fue un día de un mes de 1991. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo fue esa primera vez, ese noticiero en vivo? ¿Tú solo? Primero lo hice solo porque hice un avance. Eso fue como la prueba. Hacer los avances. Y todo eso era en vivo, nada de eso era grabado. Y sí recuerdo que en la mesa donde estaba yo, la mojé toda del sudor que tenía. O sea, era algo impresionante. ¿Y qué era lo que pasaba conmigo? Que yo leía y como no tenía la práctica de hacerlo frente a una cámara, bajaba demasiado la mirada para mi papel, para no equivocarme. Claro, ¿qué sucede con esto? Que con el tiempo y con la facilidad que te da la experiencia, tú al bajar la cabeza, ver lo que estás leyendo, subes y ya recuerdas de lo que está plasmado acá y tratar de dárselo a conocer a la gente. Los años me han enseñado a que la credibilidad que le empecé yo a poner a mis cosas, a lo que hacía, tanto en narración de noticias como en transmitir un mensaje publicitario, porque soy imagen de varios productos. Muchísimas. Hoy en día, todavía. Exitosas. Y han pasado los años. Entonces, ¿qué pasa? Eso me ha ayudado, toda esta experiencia me ha ayudado a transmitir de manera exacta, precisa y que la gente lo capte como debe ser. Algo que también yo admiro mucho de Santiago, además de que estuvo más de 20 años, 23 años narrando la emisión estelar, siempre estuvo de noche en horario estelar, pues Santiago no podía estar en la mañana o al mediodía, sino que tenía que estar en el horario estelar. 23 años, Santiago. Muchos años para un ancla cuando es un trabajo que muchas veces lo hacen en poco tiempo. Pero más allá de eso también, algo que tengo que decir como caballero y también como televidente y pues como colega, algo que también le hemos visto a Santiago, además de la portentosa voz, una voz extraordinaria, impecable, sin equivocaciones, un programa en vivo y es normal poderse equivocar, pero además de eso, la elegancia que siempre hemos visto a Santiago de León. ¿Eso lo aprendió de su mamá, de sus compañeras, de algún colega? Sí, eso fue una preparación de muchos años, constante. Estudié muchísimo, leí muchísimo. Y sabes que una característica, y ahora que estamos en esta área donde quizás algunos de ustedes escuchen algunas voces, que me sucedió en muchas oportunidades, en pleno noticiero estelar, que lo hacía solo, en el mismo estudio, ese estudio gigante de nuestro canal 11 del Zulia, después de ese noticiero venía un musical. Entonces, en pleno noticiero entraban los músicos, preparaban, tocaban, hacían bulla. Mira, yo concentrado en lo que yo hacía, yo ni me equivocaba. Entonces cuando finalizaba el noticiero, bueno, muchas gracias, buenas noches. Esta fue la emisión estelar de NS Noticias. Les habló Santiago de León. Hasta mañana. Terminaba, los mismos músicos me aplaudían. Caramba, no te equivocas. ¿Qué pasó? Es que estoy concentrado en lo que hago. Lo mismo hago hoy en día cuando soy maestro de ceremonia de alguna actividad del gobernador del estado Zulia, que eso es otra característica, otras cosas, es totalmente diferente. No es un periodista, no es un locutor, no es un animador, es un maestro de ceremonia, es totalmente diferente. ¿Qué es lo que hago hoy en día? Que tengo que tener la calma, tengo que estar muy concentrado. Y otra cosita que sí les digo a esos jóvenes que quieren incursionar en este mundo de la comunicación: tenemos que estudiar todos los días. Y si vamos a hacer algo, lo hagamos bien. Santiago, bueno, ya lo he dicho casi todo, ¿no? Ya realmente las preguntas, pero sí hay anécdotas, datos muy importantes que te tengo que comentar. Sí, el siempre ver a Santiago imperturbable, calmado, sereno, realmente la palabra adecuada, el gesto adecuado, la mirada en cámara adecuada, es un arte, es una
virtud que tú has tenido, que has cultivado, que has cosechado, que has trabajado. Pero más allá de eso, las recomendaciones excelentes que nos ha dado, pero más allá de eso, cómo descubrir esa vocación y cómo educar esa voz, porque nos dicen muchas veces eso: hay que educar la voz, hay que trabajar, hay que leer, hay que ver a cámara, porque la audiencia es la que nos está viendo y gracias a ustedes llegamos. Puede ocurrir, como están ocurriendo en este momento, cualquier cantidad de variables externas fuera de cámara, pero uno tiene que estar sereno ante esa cámara. ¿Cuáles son los tips? ¿Cuáles son las recomendaciones? ¿Qué fue lo que Santiago trabajó, hizo para que les funcionara y para lograr esa concentración? Que el mundo a nuestro alrededor se puede estar derrumbando, pero Santiago siempre está frente a cámara, calmado, imperturbable, sereno, y para esa audiencia que siempre lo está. Mira, muchas veces en los noticieros que hice, tenía lecturas largas. Y, silentes. Sí, silentes. Y entonces, ¿qué sucedía? Que muchas veces, cuando yo estaba leyendo, supuestamente tenía que venir alguna imagen para yo poder leer en off. Pero no era así. Cosas en vivo, se tranca la máquina, no puede, tienes que hablar, tienes que improvisar. Estirar, alargar. ¿Qué pasa? Que antes de que este servidor esté sentado allí, yo previamente tuve que haber revisado, tengo que estar al día en lo que está sucediendo en el país, en el mundo. Tengo que tener en mi mente algo por si acaso. Y eso me sucedió en muchas oportunidades. Como también me pasaba en noticias extraordinarias que me llegaban de pronto. Entonces tenía que confiar en la persona, en el coordinador, en el editor, en la persona que me estaba pasando la hoja, que estaba bien hecho, porque soy muy exigente. Hoy en día, que soy maestro de ceremonia, reviso mi material, estoy tan pendiente en cualquier detalle, incluyo cosas que considero que están apropiadas para el momento. Y entonces, ¿qué pasa? Santiago de León está preparado para eso. Santiago, siendo tan humilde, no se ve que eras tan exigente, porque quizás nunca te hemos visto molesto, contrariado, siempre muy calmado, muy ponderado, muy ecuánime y plantado frente a una cámara y fuera de ellas también. Santiago es un amigo, es un colega, un compañero que siempre brinda un consejo generoso a quienes le rodean. Bueno, si supieras que he tratado de ser caballero siempre. Mi papá fue un caballero, aprendí de él ser caballero con las damas. A mi esposa la trato excelente, la amo muchísimo, que es la rosa de mi jardín, por cierto, que siempre le digo. Y es otra profesional que fui metiendo, es administradora y la metí en todo esto. Primero fue mi productora por muchos años, ya tenemos 28 años. Y hasta el punto que es locutora hoy en día, tiene 3 años con su certificado, hace un programa de radio, porque a la par de todas estas cosas que he hecho en televisión, que he hecho como animador, que he hecho como maestro de ceremonia, soy locutor de radio. La radio me ha ayudado muchísimo también a soltar un poquito las cosas que tengo en mi mente y tratar de dárselas a conocer a los oyentes. Porque la radio también es diferente. Ya sabemos, no sé si tú haces radio, sí, pero televisión es una cosa, radio es otra cosa, animación en una tarima es diferente y ser maestro de ceremonia no se parece en nada a todas las anteriores. Sí. Y vaya que comentando de la radio, Santiago está en vivo en Suite con un programa que se llama En el Porche, se llama, a través de la 89.1 de 2 de la tarde a 4 de lunes a viernes, y lo hago con la rosa de mi jardín, como les dije, Roselena Canquís. Correctamente, bueno, ya hizo la presentación, excelente, pero además, Santiago, dices, es muy distinto una tarima, un en vivo, un evento con las autoridades en una plaza pública, en una gran concentración, pero la televisión y la radio, las diferencias, no te voy a preguntar con cuál te quedas porque sé que las dos son tus grandes pasiones y en las dos te desempeñas como pez en el agua, pero más allá de eso, ¿qué te ha quedado de cada una? ¿Qué te ha enseñado en lo particular el contacto con la audiencia cada una? En televisión aprendí tener tranquilidad y demostrar con mi postura
esa credibilidad. Porque si yo me muevo mucho frente a una cámara, eso hace que el televidente se distraiga, ¿verdad? No puedo tener tampoco algún atuendo muy llamativo en televisión, porque eso también distrae. Eso lo he aprendido en la televisión. En la radio, a desenvolverme mucho más, a improvisar, que me ha ayudado de la radio a la televisión. Y el ser maestro de ceremonia, mira, desde la postura de los brazos, de mi cara, de mi rectitud frente a un micrófono, y sabiendo que todo un auditorio está en silencio escuchando alguna lectura o decreto que sea emitido por el gobernante, que yo soy su maestro de ceremonia, tiene que ser una lectura perfecta y que la gente lo entienda. Porque no es leer por leer, sino es leer para que el resto entienda qué se está diciendo. Leer para convencer, para cautivar, para enamorar, para manejar las emociones, para llegar a esa audiencia de Santiago. Y vea que también cuando uno le ha tocado ser presentado por Santiago de León en un evento, además de que Santiago conduce, o sea, cuando termina con su discurso, que uno debe subir a la tarima para recibir el premio, la distinción por parte del gobernante, Santiago además conduce, o sea, va marcando como un productor esa cadencia y con la mirada y con el gesto y la voz que lo presenta lo hace sentir a uno realmente empoderado, grande. Me ha sucedido en muchos casos, momentos difíciles donde las hojas se caen, donde la persona que llamé no era. Entonces, ¿qué sucede? Que la gente está, hay un error aquí, pero la cara del maestro de ceremonia es otra. Yo sonrío, yo hago como si no está sucediendo nada y bueno, salgo de ese aprieto, no sé cómo, pero salgo. Ajá, buena pregunta, me llevaste a mi siguiente pregunta. ¿Cómo lograr eso? Porque también nos han enseñado desde el canal, desde la radio, desde las escuelas de comunicación social, a que el show debe continuar. Puede pasar lo que sea, antes de salir al aire te puede haber informado lo que sea, grave, pero tú tienes que mantener una elocuencia, una calma frente a la cámara y Santiago Valle que siempre lo ha logrado, siempre lo hemos visto así. Y hace muy poco, cuando mi mamá fallece, hace 3 semanas, pasaron pocos días, como 4 o 5 días, tuve un acto con el gobernador en el Salón Catatumbo de la Biblioteca Pública del Estado Zulia. Yo llevaba a mi madre metida en la cabeza y todo. En el momento que yo entro a escena, ese acto no fue muy ceremonial, que digamos. Era un acto con jóvenes, yo tenía que estar alegre y lo fui. Yo dije, caramba, o sea, soy capaz de hacer esto. Tengo a mi madre en mi mente, en mi corazón, el recuerdo latente, porque la enterré hace 3 días y estoy haciendo esto y estoy alegre. Al otro día tuve que hacer otra actividad justamente acá en el Teatro Baralt, donde nos encontramos. Esa noche fue de un Santiago de León más alegre todavía, porque era un festival de la voz universitaria, el primer festival que se hacía acá. Entonces tuve que hacer otro. Caramba, entonces lo logré. Finalicé, abracé a mi esposa, le dije, lo pude lograr, lo hice. Soy capaz de hacer eso. Pienso que siempre están con nosotros, Santiago. Aquí está contigo. Está detrás de la cámara, está a nuestro lado. Y en la calle todavía me siguen viendo y me dicen, el del Canal 11, sí, ese soy yo. Eres el eterno narrador del Canal 11 y vaya que te decía y que me pone también la producción en un aprieto aquí, o sea, estoy conversando con el narrador estrella, el narrador ancla clave del Canal 11 y ahora te decía, humildemente me toca tratar de calzar los zapatos de Santiago de León. No, bueno, todos los días hay que prepararse, hay que leer constantemente, hay que enterarse de las cosas para saber improvisar en esos momentos que nos toca, porque se hace el noticiero en vivo. Yo me recuerdo que cuando decían, hoy vamos a grabar el noticiero porque va a haber cadena a las 7 de la noche. Las grabaciones nunca salieron bien. Las cosas en vivo eran lo mejor, porque en vivo era esa adrenalina impactante
impactante, esas cosas y esa forma de decir la noticia, y dígame si era una noticia extra, que para mis primeros años eran terribles porque tenía que leer algo que no había revisado. Hoy en día no, tú me pasas algo y yo lo leo rápido, pero para ese momento me costaba. Pero sin duda que las cosas en vivo son lo mejor. Sí, Santiago, totalmente. Y lo decíamos en el canal. Bueno, aparte que en el canal siempre la productora más antigua, más veterana, más sobresaliente, más brillante que tenemos en el Canal 11, Jacqueline González, que te aprecia, que te ama muchísimo. Yo quiero mucho a Jacqueline y a todo ese gran equipo, Armando, a todos, caramba, cuántos camarógrafos y cuántos coordinadores que son esa persona, ese enlace que tú tienes como narrador de noticias con el director y con ese personal que está en cabina. Muchos coordinadores, tuve una dupla tremenda y tenía que serme amigo, muy amigo de esos coordinadores y de los camarógrafos también, porque habían algunos planos que ya con mis años de experiencia yo decía, ese como que no me gusta, ¿lo puedes arrimar un poquito? Bueno, me tomaba el atrevimiento por los años que tenía, pero bueno, ellos me aceptaban todo eso. Claro, para Santiago es imposible no complacerlo. Santiago, sí, como te decía, llover sobre mojado en el canal, se te quiere mucho, se te respeta, se te menciona a diario. Lo has construido, un trabajo, una labor de 23 años, pero también, ¿qué sintió Santiago? ¿Por qué Santiago dejó el canal en un momento dado? Es una etapa vital en la vida cuando nos toca cerrar un ciclo, que se apaguen las luces y las cámaras, aunque siempre te van a seguir las luces y las cámaras, pero ¿qué sentiste en ese momento en el que dijiste, bueno, voy a dedicarme a otros escenarios, a otros proyectos, y tocó, yo no diría despedir, porque siempre eres bienvenido, y tú eres Canal 11, donde estés tú eres Canal 11, claro. Pero cuando tocó pasar a otras etapas, a otras metas, ¿por qué? ¿Y qué sentiste? ¿Cómo te sentiste? Caramba, yo en ese momento estaba haciendo de maestro de ceremonia en la alcaldía de Maracaibo, tenía mi programa de radio todos los días y hacía el noticiero. Ese momento llegó porque el exceso de trabajo que tenía era mucho. Lo sintió mi cuerpo. Decidí ausentarme por un mes, no sé, tomarme un tiempo, pero ese tiempo se prolongó. Me salieron otras cosas, algunas empresas que yo mismo promocionaba, las ayudaba desde el punto de vista de mercadeo. Entonces, claro, fue encaminándose mi vida para otras cosas. ¿Me hacía falta el canal? Sí, porque lógicamente a las 7 de la noche tenía que estar sentado allí por tantos años, no faltaba, estaba enfermo, iba, o sea, era algo sorprendente. Pero bueno, me fui acostumbrando a estar sin mi Canal 11, pero añorándolo todo el tiempo. Y bueno, cada vez que llega un 31 de enero, yo mismo celebro un año más como mi Niños Cantores Televisión, mi NC Televisión, mi Canal 11 del Zulia. Así es, porque es tuyo, es nuestro, es de todos. Santiago, bueno, el tiempo de plataforma y de televisión sabes que es clave, es vital, y que también tienes compromisos, y te agradecemos a nombre de todo el equipo porque te tomaste el tiempo aún en medio de los compromisos que tienes. Tu consejo, no final, porque vendrán otras conversaciones y vendrán otros encuentros, pero tu palabra por este momento de motivación, de empoderamiento, de invitar a toda persona que quiera dedicarse al mundo de la comunicación, como lo has hecho brillantemente tú, bien sea delante de cámaras, detrás de cámaras, o a cualquier oficio que se quieran dedicar. ¿Cuál es el consejo que nos da Santiago de León para hacerlo excelente, para hacerlo impecable, para trabajar siempre con exigencia, con excelencia, con virtuosismo, siempre buscando lo mejor en todo momento? Quizás no soy el mejor locutor de la región, un caraqueño que es más zuliano que cualquier zuliano, ¿correcto? Nazco en Caracas, pero como locutor no soy el mejor. No soy el mejor narrador de noticias de televisión y de radio, porque también lo hice en radio, ni tampoco soy el mejor maestro de ceremonia que existe, pero sí quiero estar
el que tiene y el que le pone más pasión a lo que hace. En cada una de mis presentaciones, de lo que hago, en una tarima, si soy animador, yo lo que le imprimo es pasión porque me gusta lo que hago. Yo creo que por allí es el éxito. Santiago, realmente admirado, respetado. Me voy a permitir, con todo respeto, corregirte, porque sí eres el mejor. La historia de la televisión regional de 38 años que tiene Canal 11, Santiago de León es el mejor. Hubo otros anclas, han venido otros anclas, pero Santiago se ha quedado en el corazón, en el gusto, en la audiencia de toda la comunidad, de toda la familia de Canal 11, del estado Zulia, de Venezuela, de América, y por eso estás con nosotros. Pero dice mucho de tu humildad esas palabras que acabas de pronunciar. Para mí siempre serás un referente, y siempre que me toca ahora el compromiso, la responsabilidad, el en vivo, y sabes que de acá voy para allá. Pero que además de eso se quedó con nosotros. Santiago puede haber conquistado pantallas nacionales e internacionales, y con esto quiero cerrar. Y Santiago se quedó, se ancló en Maracaibo, en el Zulia, que el Zulia te ama, y tú eres más zuliano que cualquiera. Pero más allá de eso, también te quería comentar, Santiago se quedó en la tierra del Sol Amada. Santiago se puede haber ido para Caracas, a cualquier pantalla nacional o internacional. Sí, tuve diferentes propuestas de varios canales. Estuve en Globovisión un tiempo, muy poco. Aprendí mucho y coseché muchos amigos también. Venevisión fue otro de esos canales que quería que este servidor estuviera allí. Daniel Sarcos, bueno, gran amigo que siempre me llamaba todos los días: vente Santiago, quédate aquí en mi casa, vente en mi apartamento, en fin. Pero hice mi vida acá, estoy acá y sigo desarrollándome acá. Tengo que seguir aprendiendo, porque todos los días se aprende muchísimo para hacerlo mejor, porque sé que soy un ser humano, tengo errores constantes como todos, pero tengo que demostrar que las cosas se hacen bien, y de esa forma es como lo logro. Bueno, somos pocos los que estamos aquí, pero yo le voy a pedir a nuestra audiencia que tenemos aquí en vivo, y voy a colocarme por acá ahorita. Mientras tanto, estamos en vivo, pero como me enseñaron, mi productora también me enseñó a despedir a los grandes con un aplauso. Un aplauso de pie, pero no nos podemos poner de pie porque el tiro de cámara sí lo confiere. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado en la entrevista estelar de Plataforma Digital M. Lo han visto siempre, lo conocen de toda la vida, Santiago de León, pero hoy lo tuvimos en el aspecto más humano, más personal, más íntimo. En el porche, lo tuvimos en el porche del Teatro Banal, como su programa de radio, excelente. Lo tuvimos más allá de la postura formal de un narrador de noticias, de un ancla estelar, de un maestro de ceremonia que también nos vende emociones, alegría, seriedad, solemnidad, según confiera el evento. Pero hoy tratamos de conversar con el más cercano, amigo, colega, compañero, hermano, maestro, Santiago de León. Gracias. Gracias a ti. Hermosas palabras. Hasta un próximo encuentro de Plataforma Digital M, que te conecta al mundo. Pero bueno, teniendo a Santiago de León, que lo diga Santiago de León, que invite a la próxima edición. Plataforma Digital M, que te conecta al mundo. Plataforma Digital. Mira, ya la gente se puede ir conectando y puede vernos. No solamente esta entrevista, sino hay otras más, ¿verdad? Interesante. Estamos hablando de ¿cuánto tiempo? Son 5 años. 5 años. Más de 100 entrevistas. Felicidades. Éxitos. Gracias, Santiago.